Lo que estás a punto de escuchar nunca debería haber sido revelado al público. No puedo revelar mi nombre ni mostrar mi cara, por motivos de seguridad, tanto mía como suya. Lo que les voy a contar es algo que la NASA, el gobierno de Estados Unidos y una entidad que prefiero no nombrar han mantenido en secreto durante décadas. Esa reciente noticia sobre el supuesto descubrimiento de una roca llamada Chava Falls en Marte es completamente falsa. La NASA inventó esta historia para distraer a la humanidad y ocultar algo mucho más oscuro, algo que no quieren que nadie sepa. Marte no es solo un desierto muerto, está habitada, y no hablo de microbios ni de fósiles, sino de una raza de seres que nunca debimos haber descubierto. Pero no me malinterpretes. Mi objetivo no es solo advertirte sobre una simple conspiración, sino revelarte una verdad tan inquietante que una vez que la sepas, no habrá vuelta atrás. Durante más de 30 años trabajé como ingeniero aeroespacial en la NASA. Pasé más tiempo rodeado de cables, pantallas y retransmisiones espaciales que con mi propia familia. Mis días empezaban temprano, antes de que el sol apareciera en el horizonte. Llegué a las instalaciones, saludé a los guardias de seguridad con un gesto de cabeza y caminé por los largos pasillos hasta mi habitación, donde me esperaba una interminable sucesión de datos, revisar transmisiones, analizar lecturas, interpretar imágenes. Ese era mi mundo, y aunque muchos envidiaban mi posición, sentí que algo andaba profundamente mal. Las interacciones con mis colegas fueron breves, formales y casi mecánicas. Hablamos de los proyectos en marcha, discutimos los avances y las expectativas de las misiones, pero rara vez nos desviamos del guión. Había una atmósfera de secretismo que lo envolvía todo, una especie de barrera invisible que nadie se atrevía a cruzar. Sabíamos hasta dónde podíamos preguntar, hasta dónde podíamos investigar. Era como si todos fuéramos actores de una obra de teatro, siguiendo un guión que no podíamos cambiar. Fue precisamente en esta rutina, en esta repetición constante, que comencé a notar las primeras señales de que algo no encajaba. Las transmisiones desde Marte siempre han sido nuestra conexión directa con el rover. Imágenes, datos atmosféricos, análisis químicos, todo llegó a través de estas transmisiones. Durante años revisé estos datos sin cuestionar su autenticidad, pero entonces empezaron a aparecer anomalías, pequeños cortes en transmisiones, sin explicación lógica, lecturas que desaparecieron de los registros como si nunca hubieran existido, imágenes que parecían haber sido manipuladas, editadas para ocultar algo. Al principio pensé que se trataba de errores técnicos, fallos del sistema, interferencias naturales, pero cuanto más lo revisaba, más claro quedaba que no se trataba de defectos. Fueron omisiones deliberadas, manipulaciones sutiles que solo alguien con años de experiencia podría detectar. Y lo más inquietante fue que nadie más pareció darse cuenta, o si lo hicieron, prefirieron permanecer en silencio. ¿Qué estaba pasando realmente en Marte? ¿Por qué había información que parecía estar oculta a propósito? Fue durante una de estas revisiones rutinarias que sucedió. Estaba revisando una serie de imágenes enviadas por el rover, paisajes, pendientes y rocas marcianas que, a primera vista, no parecían contener nada fuera de lo común. Pasé de una imagen a otra con eficacia casi automática, hasta que una de ellas me hizo detenerme bruscamente. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero cuanto más miraba la imagen, más clara se volvía. Allí, en el horizonte lejano, en el borde mismo del encuadre, había una figura. No era una roca, ni una sombra creada por la luz del sol. Era algo más, algo vagamente humanoide. La forma era esbelta, más alta que un humano promedio, y estaba cubierta por lo que parecía ser un exoesqueleto, similar al caparazón de un insecto. La figura estaba quieta, mirando al horizonte, como si observara algo a lo lejos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sabía que no estaba viendo un simple artefacto o una ilusión óptica. Eso era real, demasiado real. Pero tan pronto como apareció la imagen, desapareció. La pantalla parpadeó y la figura desapareció, como si nunca hubiera existido. Y en un instante, la figura desapareció, sustituida por una imagen genérica del paisaje marciano. Intenté volver atrás, recuperar esa imagen, pero ya no estaba en el historial.
Era como si nunca hubiera existido. Necesitaba recuperar esa imagen. Necesitaba entender cuál era esa figura. Sin pensarlo 2 veces, comencé a indagar en los archivos, accediendo a bases de datos a las que normalmente no tenía permiso para acceder. Estaba decidido a encontrar esa imagen, a comprender lo que realmente había visto. Pasé horas intentando recuperar el archivo, utilizando todos los trucos que conocía para acceder a los registros más profundos, pero por mucho que lo intentara, la imagen seguía siendo inalcanzable. Era como si alguien hubiera borrado su existencia por completo. Y cuanto más lo intentaba, más me convencía de que había algo o alguien que no quería que los viera. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia detrás de mí, mirándome. Rápidamente me di vuelta y allí estaba, mi supervisor, parado en la puerta de mi oficina, con una expresión fría y calculadora en su rostro. Había algo en sus ojos que me hizo sentir como si me hubieran pillado haciendo algo prohibido, algo peligroso. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio en la habitación era asfixiante, solo roto por el sonido lejano de las máquinas. Mi corazón latía con fuerza, esperando una reprimenda, tal vez incluso un despido, por intentar acceder a áreas restringidas, pero lo que ocurrió después fue aún más desconcertante. «Así que te diste cuenta», dijo, con una calma inquietante, mostrando una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. No supe qué responder. Mi mente intentó encontrar una excusa, una explicación que sonara convincente, pero antes de que pudiera abrir la boca, levantó una mano, indicándome que no dijera nada. «Ven conmigo», dijo, girando sobre sus talones y caminando hacia su oficina. «Tenemos mucho de qué hablar». Sentí las piernas como plomo mientras lo seguía. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, y cada metro que avanzaba me hacía sentir como si estuviera entrando a una tierra de la que no podía salir. Cerró la puerta detrás de nosotros con un último clic, y me indicó que me sentara. Observé su rostro mientras se acomodaba en la silla, y noté un cansancio en sus ojos que no había notado antes. Era como si cargara con el peso de años de silencio, de secretos demasiado oscuros para compartirlos. Pero ahora, por alguna razón que todavía no entendía, estaba a punto de romper ese silencio. «Lo que voy a contarles», comenzó con voz profunda, «no está en los libros ni en los archivos. Es el tipo de verdad que no está documentada, porque si lo estuviera, podría destruir todo lo que sabemos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y asentí en silencio, esperando que continuara. «El descubrimiento que viste», dijo, inclinándose hacia adelante, «no fue un accidente. De hecho, no fue un descubrimiento real en absoluto. Lo que capturaste en esa imagen es algo que sabemos desde hace mucho tiempo, algo que fue cuidadosamente escondido de todos, incluso de la mayoría de los que trabajan aquí». Lo observé de cerca, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Sabía que había algo en Marte, pero nunca imaginé que sería algo tan grande, tan peligroso. «Déjenme contarles una historia», continuó. «Hace muchos años, antes de unirme a la NASA, serví en la Fuerza Aérea. Era joven, idealista, y creía en los valores de mi país. Fue en 1958, en el apogeo de la Guerra Fría. Una noche, recibimos una llamada urgente, llamado a una misión en el desierto de Nevada. No nos dieron detalles, solo instrucciones para asegurar un área donde algo se había estrellado». Hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. «Cuando llegamos, lo que encontramos no era de este mundo. Era un barco, pero no como el nuestro. Era algo orgánico, como si hubiera crecido, en lugar de haber sido construido. Entre los restos, había 3 cuerpos. 2 estaban muertos, pero uno aún respiraba». Su voz tembló levemente al recordar ese momento. Ese ser no era humano. Su piel era rojiza, dura como el metal pero flexible. Tenía un exoesqueleto que lo hacía parecer una criatura sacada de una pesadilla. Lo llevamos a una base secreta, donde los científicos intentaron comunicarse con él. Durante semanas intentaron comprender su lenguaje, sus señales, hasta que finalmente lograron un rudimentario intercambio de ideas. Fue entonces cuando el marciano hizo su oferta. Mis palmas comenzaron a sudar mientras escuchaba, incapaz de apartar la mirada del rostro de mi supervisor. «Nos ofreció tecnología», prosiguió.
cosas que ni siquiera sabíamos que podían existir en aquel momento, comunicaciones inalámbricas, nuevas fuentes de energía, materiales imposibles de producir en la Tierra. Pero había que pagar un precio, quería algo a cambio, y lo que él quería era nuestra colaboración. No podía creer lo que estaba escuchando. Tecnología extraterrestre, una alianza secreta, todo parecía sacado de una película de ciencia ficción, pero el rostro de mi supervisor y la seriedad de su voz dejaron claro que estaba diciendo la verdad. Nuestro gobierno hizo un pacto, dijo con una mirada sombría. Aceptamos la tecnología y a cambio nos comprometemos a guardar su secreto. Nada de lo que vieron, nada de lo que descubrimos sobre Marte, sobre estos seres, puede ser revelado al público, porque si así fuera, el impacto sería catastrófico. Desde entonces, continuó, hemos estado trabajando en secreto, estudiando esta tecnología, aprendiendo de ella, desarrollándola para nuestro beneficio, pero siempre bajo el estricto control de estas entidades, que no quieren que el mundo sepa la verdad. Permanecí en silencio, tratando de asimilar todo lo que acababa de escuchar. Toda mi visión del mundo, todo en lo que creía, estaba siendo desafiado en ese momento. Y ahora lo entiendes, dijo, levantándose y mirándome a los ojos. ¿Por qué nunca deberías haber visto esa imagen? ¿Por qué nunca deberías haber comenzado a investigar? Aquí hay fuerzas en juego que son mucho mayores de lo que puedas imaginar. Te daré algunos consejos. Concluyó. Olvida lo que viste. Continúa con tu trabajo, como si nada hubiera pasado, porque si te empeñas en saber más, estarás poniendo en riesgo tu vida, y no solo la tuya, sino la de todos los que te rodean. Sabía que tenía razón. Había cosas que era mejor no saber, secretos que era más seguro mantener ocultos. Salí de su oficina con una sensación de pavor, consciente de que acababa de vislumbrar algo que estaba mucho más allá de mi comprensión. La figura desapareció en un instante, reemplazada por una imagen genérica del paisaje marciano. Intenté volver atrás y recuperar la imagen, pero ya no estaba en la historia, como si nunca hubiera existido. Necesitaba desesperadamente encontrar esa imagen, entender qué era esa figura. Sin pensarlo dos veces, comencé a buscar en los archivos, accediendo a bases de datos que normalmente estaban fuera de mi alcance. Estaba decidido a descubrir la verdad, a comprender lo que había visto. Pasé horas intentando recuperar el archivo, utilizando todos los trucos que conocía para acceder a los registros más profundos, pero por mucho que lo intentara, la imagen seguía siendo inaccesible. Era como si alguien hubiera borrado todo rastro de su existencia, y cuanto más lo intentaba, más me convencía de que había algo o alguien que no querían que viera. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí, mirándome. Rápidamente me di vuelta y vi a mi supervisor parado en la puerta de mi oficina, con expresión fría y calculadora. Había algo en su mirada que me hizo sentir como si me hubieran pillado haciendo algo prohibido, algo peligroso. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio en la habitación era sofocante, roto solo por el sonido lejano de las máquinas. Mi corazón latía con fuerza, esperando una reprimenda, tal vez incluso un despido por intentar acceder a áreas restringidas. Pero lo que ocurrió después fue aún más inquietante. «Así que te enteraste», dijo, con una calma inquietante, mostrando una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. No supe qué responder. Mi mente intentó encontrar una excusa, una explicación convincente, pero antes de que pudiera decir algo, levantó la mano, indicándome que no dijera nada. «Ven conmigo», dijo, girando sobre sus talones y caminando hacia su oficina. «Tenemos mucho que discutir». Mis piernas se sentían pesadas mientras lo seguía. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, y con cada metro que avanzaba, sentía como si estuviera entrando en un territorio del que no podía salir. Cerró la puerta detrás de nosotros con un último clic y me indicó que me sentara. Observé su rostro mientras se acomodaba en la silla y noté un cansancio en sus ojos que no había notado antes. Era como si cargara con el peso de años de silencio, de secretos demasiado oscuros para compartirlos. Pero ahora, por alguna razón que todavía no entendía, estaba a punto de romper ese silencio. «Lo que voy a contarles», comenzó con voz profunda, «no está en los libros ni en los archivos. Es el tipo de verdad que no está documentada, porque si lo estuviera,
Podría destruir todo lo que sabemos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y asentí en silencio, esperando que continuara. El descubrimiento que viste, dijo, inclinándose hacia adelante, no fue un accidente. De hecho, no fue un descubrimiento real en absoluto. Lo que capturaste en esa imagen es algo que sabemos desde hace mucho tiempo, algo que fue cuidadosamente escondido de todos, incluso de la mayoría de los que trabajan aquí. Lo observé de cerca, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Sabía que había algo en Marte, pero nunca imaginé que sería algo tan grande, tan peligroso. Déjenme contarles una historia. Continuó. Hace muchos años, antes de unirme a la NASA, serví en la Fuerza Aérea. Era joven, idealista, y creía en los valores de mi país. Fue en 1958, en el apogeo de la Guerra Fría. Una noche, recibimos una llamada urgente. Llamado a una misión en el desierto de Nevada. No nos dieron detalles, solo instrucciones para asegurar un área donde algo se había estrellado. Hizo una pausa como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Cuando llegamos, lo que encontramos no era de este mundo. Era un barco, pero no como el nuestro. Era algo orgánico, como si hubiera crecido, en lugar de haber sido construido. Entre los restos, había 3 cuerpos. 2 estaban muertos, pero uno aún respiraba. Su voz tembló levemente al recordar ese momento. Ese ser no era humano. Su piel era rojiza, dura como el metal pero flexible. Tenía un exoesqueleto que lo hacía parecer una criatura sacada de una pesadilla. Lo llevamos a una base secreta, donde los científicos intentaron comunicarse con él. Durante semanas intentaron comprender su lenguaje, sus señales, hasta que finalmente lograron un rudimentario intercambio de ideas. Fue entonces cuando el marciano hizo su oferta. Mis palmas comenzaron a sudar mientras escuchaba, incapaz de apartar la mirada del rostro de mi supervisor. Nos ofreció tecnología, prosiguió, cosas que ni siquiera sabíamos que podían existir en aquel momento. Comunicaciones inalámbricas, nuevas fuentes de energía, materiales imposibles de producir en la Tierra, pero había que pagar un precio. Quería algo, a cambio, y lo que él quería era nuestra colaboración. No podía creer lo que estaba escuchando. Tecnología extraterrestre, una alianza secreta. Todo parecía sacado de una película de ciencia ficción, pero el rostro de mi supervisor y la seriedad de su voz dejaron claro que estaba diciendo la verdad. Nuestro gobierno hizo un pacto, dijo con una mirada sombría. Aceptamos la tecnología y a cambio, nos comprometemos a guardar su secreto. Nada de lo que vieron, nada de lo que descubrimos sobre Marte, sobre estos seres, puede ser revelado al público, porque si así fuera, el impacto sería catastrófico. Desde entonces, continuó, hemos estado trabajando en secreto, estudiando esta tecnología, aprendiendo de ella, desarrollándola para nuestro beneficio, pero siempre bajo el estricto control de estas entidades, que no quieren que el mundo sepa la verdad. Permanecí en silencio, tratando de asimilar todo lo que acababa de escuchar. Toda mi visión del mundo, todo en lo que creía, estaba siendo desafiado en ese momento. Y ahora lo entiendes, dijo, levantándose y mirándome a los ojos. ¿Por qué nunca deberías haber visto esa imagen? ¿Por qué nunca deberías haber comenzado a investigar? Aquí hay fuerzas en juego que son mucho mayores de lo que puedas imaginar. Te daré algunos consejos, concluyó. Olvida lo que viste, continúa con tu trabajo, como si nada hubiera pasado. Porque si te empeñas en saber más, estarás poniendo en riesgo tu vida, y no solo la tuya, sino la de todos los que te rodean. Sabía que tenía razón. Había cosas que era mejor no saber, secretos que era más seguro mantener ocultos. Salí de su oficina con una sensación de pavor, consciente de que acababa de vislumbrar algo que estaba mucho más allá de mi comprensión. Durante lo que pareció una eternidad, el supervisor guardó silencio, observando mi reacción. Luego continuó, con un tono aún más oscuro. La tecnología que recibimos de estos seres fue cambiada por vidas humanas. Sentí que mi corazón se detenía por un momento. ¿Vidas humanas?, repetí, casi en un susurro. Él asintió lentamente, con una tristeza en sus ojos que me hizo darme cuenta del peso del arrepentimiento que llevaba. Para estos seres, somos como ganado, solo recursos, y nuestros superiores, desesperados por obtener una ventaja sobre los soviéticos en la Guerra Fría,
aceptaron el trato. A cambio de tecnología que cambiaría el curso de la historia, entregaron humanos a estas criaturas, sabiendo que serían utilizadas para propósitos que ni siquiera podemos imaginar. Por un momento el silencio llenó la habitación, tan pesado que parecía sofocante. Finalmente, rompió el silencio. Desde entonces, dijo, hemos mantenido este acuerdo en secreto. Los avances tecnológicos que habéis visto en las últimas décadas no vinieron de la mente humana, fueron regalos de estos seres, pagados con vidas humanas. Y lo más aterrador, lo peor de todo es que nunca sabemos cuántos más tendremos que sacrificar antes de que decidan que ya no somos útiles. Quería decir algo, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Todo en lo que creía, todo lo que consideraba la vanguardia del ingenio humano, se estaba desmoronando ante mí. Lo que ha visto, continuó mi supervisor, es solo la punta del iceberg. Marte no es el planeta desolado que nos hicieron creer, es su hogar, un refugio bajo la superficie donde continúan desarrollándose, lejos de nuestros ojos. Y esa figura que viste es la prueba de que están mucho más avanzados de lo que podríamos imaginar. Las palabras de mi supervisor resonaron en mi mente como una pesadilla incesante. Incluso después de regresar a mi oficina, no podía dejar de pensar en lo que me había revelado. En los días y horas siguientes, intenté volver a mi rutina normal, pero todo había cambiado. Los datos que antes había revisado con una mente distante y analítica, ahora me parecían llenos de secretos y mentiras. Cada transmisión, cada lectura, cada imagen de Marte me hacía preguntarme cuántas vidas se habían sacrificado para obtenerlas. El impacto de la revelación fue tan profundo que apenas podía concentrarme. Mis compañeros notaron mi condición, pero evité sus preguntas con respuestas vagas y evasivas. No podía compartir lo que sabía. El riesgo era demasiado grande. Mi supervisor, tal vez entendiendo mi necesidad de saber más, me dio acceso a un conjunto de archivos clasificados que anteriormente habían estado fuera de mi alcance. Fue como un permiso tácito, una puerta que él mismo decidió abrirme. Sabía que lo que encontraría allí no me traería paz, pero la curiosidad, o quizás la desesperación, me impulsó a continuar. Los archivos eran enormes, un laberinto de documentos, imágenes y grabaciones que detallaban décadas de colaboración secreta entre los gobiernos de la Tierra y los habitantes de Marte. Cada archivo que abría me sumergía más profundamente en un abismo de horror. El primer archivo que encontré fue una vieja grabación en blanco y negro, que mostraba los primeros intentos de comunicarse con el ser capturado en Nevada en 1958. Los científicos hablaban en susurros, como si temieran ser escuchados, mientras intentaban descifrar un lenguaje que no perteneces a este mundo. El ser, con su piel metálica y su exoesqueleto, emitía sonidos que no se parecían a nada que hubiera escuchado antes. Pero lo más inquietante fue cuando finalmente entendieron su propuesta. Tecnología a cambio de vidas humanas. Cada archivo que revisé me llevó más profundamente a esta historia de terror. Las grabaciones más recientes que encontré mostraban una vista aérea de lo que llamaban granjas humanas. El término en sí ya era bastante inquietante, pero lo que mostraba la pantalla era mucho peor. En una vasta caverna subterránea, iluminada por una tenue luz rojiza que no parecía provenir de ninguna fuente natural, se extendían interminables filas de jaulas de metal. En su interior, cuerpos humanos desnudos y encadenados yacían en posiciones incómodas, sin espacio para moverse, sin privacidad, sin esperanza. Las jaulas eran como celdas apiladas unas sobre otras, y en cada una de ellas, hombres, mujeres y niños, todos con los ojos vacíos, parecían los prisioneros humanos, atrapados en jaulas de metal, parecían haber renunciado a cualquier resistencia. Sus cuerpos estaban magullados, marcados por profundas cicatrices, y su piel estaba pegada a los huesos debido a la desnutrición. No hubo gritos, solo un silencio inquietante, roto ocasionalmente por gemidos ahogados de aquellos que aún no se habían resignado por completo a su destino. Los marcianos, esos seres con exoesqueletos que les daban apariencia de grandes insectos, se movían entre las jaulas con una calma que provocaba la piel de gallina. Observaban a los prisioneros como un granjero observa a su ganado, sin ningún rastro de emoción o compasión. De vez en cuando,
Uno de los marcianos señalaba a un humano, y otros marcianos se acercaban para abrir la jaula y arrastrar al desafortunado fuera, sacándolo de la vista de la cámara. Continué mirando, sin poder apartar la mirada, mientras la grabación cambiaba de escena. Ahora, la cámara mostró lo que sucedía fuera de las jaulas. Los humanos seleccionados fueron llevados a una especie de plataforma, donde fueron atados y exhibidos frente a una multitud de marcianos que los observaban con una mezcla de curiosidad y frialdad. Luego, con aterradora precisión, los marcianos comenzaron el proceso de sacrificio. El método de reproducción era igualmente aterrador. Las mujeres fueron obligadas a reproducirse, emparejadas con hombres elegidos por la fuerza. No hubo compasión, ni rastro de humanidad en el proceso. Era reproducción industrial, diseñada para maximizar la producción de nuevos prisioneros. Los niños nacidos en estas granjas eran separados de sus madres al nacer y criados en jaulas especiales hasta que tenían edad suficiente para ser sacrificados o utilizados en experimentos. Los experimentos, esos fueron los peores. En otra grabación, vi a un grupo de marcianos rodeando a un humano atado a una mesa de metal. Insertaron agujas largas y afiladas en su cráneo, extrayendo fluidos mientras el prisionero gritaba de dolor. Otros prisioneros fueron sometidos en vida a una especie de disección, extirpándose sus órganos uno a uno, mientras los marcianos tomaban notas, como si estudiaran las reacciones del cuerpo humano ante el dolor extremo. No había ninguna justificación científica para tal brutalidad. No hubo descubrimientos médicos que pudieran surgir de estas sesiones de tortura. Fueron actos de puro sadismo, como si los marcianos encontraran placer en el sufrimiento de sus víctimas. Sus rostros, si se les podía llamar así, no mostraban ninguna emoción, pero sus acciones revelaban una curiosidad enfermiza, una frialdad que solo hacía que todo fuera más horrible. Mientras miraba estas grabaciones, un sentimiento de impotencia creció dentro de mí. No había manera de justificar o racionalizar lo que estaba viendo. Esos seres no estaban allí para explorar el espacio ni hacer avances científicos. Estaban allí para satisfacer sus propios impulsos sádicos, utilizando a seres humanos como conejillos de indias en un juego cruel que yo no podía entender. El horror de estas escenas me perseguía, y sabía que no podía compartir lo que había descubierto. El riesgo era demasiado grande. Además, ¿quién me creería? Estaba sola con esta terrible verdad, una verdad que cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo, la humanidad y nuestro lugar en el universo. Esa visión de las granjas humanas me perseguiría por el resto de mi vida. Cada uno de esos prisioneros, cada una de esas vidas desperdiciadas, resonarían en mi mente, recordándome la incomprensible crueldad que acechaba en las sombras del cosmos. Había vislumbrado un lado del universo que nunca debería haber sido revelado. Un lado que mostraba cuán insignificantes y vulnerables somos frente a fuerzas más allá de nuestra comprensión. Con cada nueva imagen que surgía, la realidad de aquella situación se hacía más insoportable. Era difícil creer que tales horrores pudieran existir, y aún más difícil, aceptar que había personas, tal vez incluso aquellas que yo conocía y respetaba, que eran conscientes de ello, y permitían que continuara. ¿Cómo podría alguien justificar tal monstruosidad? ¿Y cómo podría seguir viviendo mi vida normalmente, sabiendo el precio que se estaba pagando en sangre humana? Por mucho que lo intenté, no podía sacar las imágenes de mi mente, las miradas inexpresivas de aquellos prisioneros, la indiferencia de los marcianos, la brutalidad de los sacrificios y experimentos. Todo esto quedó grabado indeleblemente en mi memoria. Y lo que es peor, sabía que esto era solo una fracción de la verdad. Cuántas otras atrocidades estaban ocurriendo de las que nunca me enteraría. Cuántas vidas se estaban destruyendo en nombre de un progreso tecnológico que no era más que una fachada para ocultar una alianza macabra. Con el tiempo, las preguntas empezaron a consumirme. Necesitaba comprender más. Necesitaba descubrir toda la verdad, incluso si eso significaba perder todo lo que conocía y amaba. Pero al mismo tiempo sabía que no había vuelta atrás. Ya estaba en un camino sin retorno, un camino que me llevaría a lugares oscuros y peligrosos. Lo único que podía hacer era continuar, paso a paso, con la esperanza de que, en algún lugar, hubiera una manera de detener esta locura, de salvar las vidas que aún podían salvarse.
pero en el fondo temía que fuera demasiado tarde, que el poder de aquellos seres era muy grande y que nosotros, los humanos, no éramos más que peones de un juego mucho más grande, un juego cuyo final ya estaba decidido y que, al final, todos pagaríamos el precio de nuestra curiosidad y ambición excesiva, una oscura necesidad de revelar cada secreto del cuerpo humano, sin importar el costo. Fue lo que impulsó a esos seres. Se me revolvió el estómago mientras observaba las escenas de la matanza, sintiendo como si me estuviera quedando sin aire, como si las paredes a mi alrededor se estuvieran cerrando. Cada grito, cada sonido húmedo de carne desgarrada, me golpea como una espada afilada. Fue un sufrimiento sin fin, un ciclo de muerte y dolor que parecía no tener fin. No sé cuánto tiempo pasé viendo estas grabaciones, perdiendo la noción del tiempo y del lugar. Solo sé que cuando finalmente me alejé de la pantalla, ya no era la misma persona. Había visto demasiado, sabía demasiado. La verdad, esa terrible verdad que había perseguido con tanta insistencia, era ahora una carga insoportable. El declive de mi supervisor comenzó de manera sutil, tan sutil que, al principio, pensé que simplemente estaba cansado. Los años de secretos y el peso de lo que había revelado no podían ser fáciles de soportar. Sin embargo, con el paso de las semanas su estado empeoró de manera alarmante. Cada vez que lo veía parecía más frágil. Su piel se volvió pálida, casi traslúcida, y sus ojos, antes llenos de fría determinación, ahora estaban hundidos y apagados. Lo que comenzó como una leve tos se convirtió en un jadeo constante, y su otrora robusta figura comenzó a hundirse bajo el peso de una enfermedad que parecía estar drenando su vitalidad. A pesar de su deterioro, el trabajo continuó como si nada hubiera pasado, como si su ausencia fuera solo un pequeño cambio en los engranajes de una máquina que nunca se detiene. Las misiones a Marte continuaron, con nuevos anuncios y descubrimientos que capturaron la imaginación del público y alimentaron la narrativa oficial de la exploración espacial. Sin embargo, ahora lo veía todo con otros ojos. Cada nuevo lanzamiento, cada noticia sobre un avance científico, me parecía una cortina de humo, cuidadosamente diseñada para desviar la atención de lo que realmente estaba sucediendo. Sabía que Marte no era el desierto muerto que todos pensaban que era, y cada vez que veía una transmisión sobre estas supuestas misiones, sentía que estaban engañando al mundo entero. Siguieron comunicados de prensa, cada uno más grandioso que el anterior. Se habló de nuevas tecnologías de perforación para estudiar el subsuelo marciano, de muestras de rocas que podrían contener rastros de vida antigua, de planes para enviar humanos al planeta rojo en un futuro próximo. Y mientras el mundo celebraba, lo vi todo tal como era. Distracciones cuidadosamente orquestadas para mantener a la humanidad mirando en el lugar equivocado. Sabía demasiado, y ese conocimiento empezó a pesar más de lo que podía soportar. Estoy haciendo esto porque ya no puedo vivir con esta carga, pero sé que tan pronto como esto se haga público, mi vida estará en riesgo. Puede ser que cuando veas este vídeo ya haya desaparecido, como tantos otros antes que yo. Pero si esto sucede, quiero que sepas que no fue un accidente, no fue una casualidad. Si desaparezco es porque alguien, en algún lugar, decidió que yo sabía demasiado. Quiero que sepas que no es seguro caminar solo en ciertos lugares. Los marcianos no se contentan con cazar en Marte. Comenzaron a operar en nuestro planeta hace años, aprovechando la oscuridad, los bosques aislados, los caminos abandonados. Si alguna vez siente que lo siguen por la noche, escucha sonidos extraños en el bosque o ve luces donde no debería haberlas, aléjese. No son accidentes, no son simples desapariciones, son cazados. La advertencia está hecha, lo creas o no, depende de ti. Si esto suena a cuento de terror, no creas que es solo ficción. La realidad puede ser incluso más aterradora que cualquier historia inventada. La presencia de estos seres en nuestro planeta es una verdad oculta, mantenida en la sombra para proteger intereses que no son los nuestros. Las señales están por todas partes, pero pocos pueden verlas. El gobierno y la NASA han hecho un trabajo brillante al mantener todo fuera del alcance del público, pero ahora sabes la verdad, o al menos parte de ella. Cada paso que se da hacia Marte, cada nuevo descubrimiento que se nos presenta con tanto entusiasmo,
no es más que una distracción cuidadosamente elaborada. La exploración espacial, tan celebrada, esconde oscuros secretos que, de revelarse, podrían destruir la confianza que tenemos en nuestras instituciones. Quienes se atrevieron a investigar más allá de los límites impuestos, quienes buscaron la verdad con valentía, pagaron un alto precio. Mi supervisor fue solo un ejemplo. Su salud se deterioró, pero lo que realmente lo consumía era el peso de la verdad que cargaba. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, y al final, fue ese conocimiento lo que lo destruyó. Quizás también te estés preguntando, ¿qué debemos hacer con esta información? La verdad es que la elección es tuya. Puedes ignorar todo esto, cerrar los ojos a lo que está pasando, y seguir viviendo tu vida como si nada hubiera cambiado. O puedes aceptar la realidad y empezar a ver el mundo con otros ojos. Presta atención a las señales. No te dejes engañar por las historias que cuentan. Protégete y sobre todo protege a tus seres queridos. Recuerde que todos estamos en peligro, pero cuanta más gente sepa la verdad, más difícil les resultará continuar con sus planes. Si has llegado hasta aquí, te pido que te suscribas al canal, dejes un me gusta y comentes qué te parece esta historia. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte lo que aprendiste o cómo te impactó esta historia. Queremos seguir trayendo narrativas que no solo entretengan, sino que también te abran los ojos a verdades que pocos se atreven a contar. Tu participación es fundamental para que podamos seguir explorando estas historias y sacando a la luz lo que muchos prefieren dejar enterrado. Juntos podemos marcar la diferencia y tal vez, solo tal vez, cambiar el curso de esta oscura historia.